Te doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube y es un gusto que hoy podamos tú y yo compartir este momento tan especial. Me encuentro en Monterrey, en Nuevo León, al norte de México. Y este argentino loco sigue recorriendo el mundo para que tú y yo sigamos edificándonos. Hoy vamos a seguir conociendo mucho más a Esteban de Gives, un empresario de cepa, un empresario que luego de muchos años se sostiene en pensar como empresario y tomar esas decisiones. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Germán? Pues un placer tenerte ahora aquí en mi territorio, después de que nos conocimos virtualmente. Para mí es un gusto que estés por acá. Es un gusto para mí también y lo hemos hablado algunas cuantas veces de que qué bonito es ver de cerca lo que de lejos se añora. Yo, y te lo dije, era un seguidor de Esteban de Gives y siempre he sido muy selectivo a las personas con las cuales podía seguir y podía recibir referencias y en el camino a seguir, ¿verdad? Y me parecía muy interesante hoy, Esteban, de que nosotros, ya luego de haber transitado un camino de emprendimiento, de empresa, que le podamos comentar al público peruano y al público latinoamericano cómo se llega a la cúspide luego de un proceso madurativo. Vamos a hablar de tus inicios, ¿sí? ¿Cuándo decidiste ser empresario? Pues sí, fue dentro de los inicios, Germán, porque digamos que el momento en que yo decidí no trabajar para alguien más, tenía yo como 8 o 9 años. Yo nací en la ciudad de Puebla y a mi papá, él trabajaba en ILSA, lo mandan de Puebla a Monterrey a vivir. Y mi papá es un hombre muy exitoso también y le tocó, pero trabajar duro para lograr grandes cosas. Y cuando estábamos en Monterrey, con el paso de los años, con la gente que yo me juntaba, o los amiguitos que yo tenía, pues eran los hijos de los compañeros de mi papá de su trabajo. Y me acuerdo que 3 años después, Germán, mi papá ya era el jefe de los amigos con los que nos juntábamos. Entonces, siempre te digo, fue una persona muy exitosa. Sin embargo, eso tuvo un precio. Y el precio que tenía era que pues era un hombre que se la pasaba afuera. Él, para poder tener el crecimiento que quería, tenía que tomar proyectos que nadie quería tomar y la verdad lo hacía muy bien, pero eso costó que no estuviera con nosotros. Sí llegaba un momento donde yo me sentía muy orgulloso de lo que había logrado mi papá, pero decía, híjole, si tener éxito trabajando en un lugar como el de mi papá, que es una gran empresa, pues hace que no esté conmigo, que no esté en el cumpleaños o que no esté en el partido de fútbol, y era algo que a mí me pegaba. Entonces en ese momento yo dije, yo quiero hacer lo que hace mi papá, pero lo quiero hacer para mí. Digamos que ahí fue la primera semilla. ¿Cuáles fueron los primeros negocios que montaste, que iniciaste? Fue comida poblana. Ok. Donde, pues, aprovechando las recetas de mi mamá y la cocina de mis abuelas, pues imagínate, entonces empezábamos a vender chiles en nogada, mole, pipián, tinga, de muchas cosas y también nos fue bastante bien. Fueron de los primeros emprendimientos. En tu experiencia como empresario, ¿tienes fracasos? Por supuesto. Yo Háblanos creo que han de sido esos. muchos. Tenía una academia, academia musical, que la verdad yo estaba muy esperanzado con eso. Lamentablemente el resultado no fue el que yo quise y perdí capital. Tuve un fracaso en una de mis producciones de ópera también. No fracaso en términos del evento como tal, sino en términos económicos. Okay. El negocio de comidas, lamentablemente cuando yo me despego, porque teníamos necesidad en casa, yo me despego un poco de la comida para dedicarme a vender coches. Okay. Y al momento de descuidarlo, el negocio de comida se cayó. Y también fue doloroso esa pérdida, ¿no? Un proyecto que inicié con mucho cariño, con mucha pasión, en sociedad, también lo considero un fracaso porque luego de 3 años de estar juntos, me di cuenta que teníamos visiones diferentes. Entonces tuve que tomar la decisión de quedarme con nada. Dije, ¿sabes qué? Yo soy de la opinión que quiero ir para acá, vamos a invertir. No es necesario que el dinero que entra como utilidades nos lo repartamos. Vamos a invertirlo dentro de la empresa para poder tener un mayor crecimiento. Lamentablemente no se da, no nos alineamos y yo prácticamente me fui y me quedé con nada. Y otra vez desde cero. Últimamente
vengo hablando en las diferentes entrevistas, que hay un porcentaje muy alto de emprendedores en Latinoamérica, Esteban, que emprenden y se caen. Hay muchísimas variables para poder considerar dentro de la caída y personalmente, luego de mi proceso madurativo, yo creo que previo a la ejecución tiene que haber una planificación y una proyección. No soy de los que creen que hay que ejecutar y corregir. ¿Ok? ¿Qué piensas tú acerca de planificar y ejecutar sobre ese carril? O digo, vamos y sobre la marcha corregimos. ¿Cómo? Bien, te confieso que esa es una de las razones por las cuales me encanta platicar contigo. Porque tenemos enfoques que al final vamos para el mismo camino, pero quizás tenemos diferentes maneras de verlo. Yo estoy a favor de la planificación, por supuesto, cuando ya logré consolidar algo. Ya llegué, ya lo construí. ¿Cómo? No tengo idea. Hice lo que tenía que hacer porque era un proyecto que yo tenía que concluir. Una vez, te hablo de mi experiencia, yo no tengo la razón absoluta, ¿verdad? Simplemente te comento lo que tú me preguntas. Ya lo logré, maravilloso. Ahora sí, te rodeas de un gran equipo que ayuden en la planeación, en la proyección, para que nos ayude a llegar a donde queremos. Pero, por ejemplo, en los proyectos que me toca empezar, en proyectos que nunca he hecho o que no se han realizado en otros lugares, yo me di cuenta que era así por la gente que me rodea. Me decía, es que Esteban, tú disparas y luego apuntas. Y creo que eso responde un poco a la pregunta de la planificación. Por ejemplo, en mi empresa principal, que es SQ, a mí me gusta, y de hecho hace 3 años lo hice por primera vez con ellos, es decir, ¿sabes qué? Vamos a reinventar el modelo que tenemos. Con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que sabemos, con el capital que ahora tenemos y que antes no, si volviéramos a empezar desde el principio, ¿qué haríamos diferente? Y entonces me ha tocado impulsar ese crecimiento, innovando, a lo mejor no teniendo una planeación muy concreta, te soy franco, o sea, ni los puntos sobre las sillas, ni mucho menos, pero tengo claro cuál es el objetivo que yo persigo. Y en mi caso particular digo, pues voy a hacer lo que tenga que hacer. A lo mejor el camino me dice que es para acá, pero voy a terminar yendo para allá, ¿no? Sí, es importante, creo yo, también considerar variables en el camino, ¿verdad? Pero yo soy un defensor de que la planificación reduce los riesgos. De acuerdo contigo. Sí, reduce los riesgos porque hoy por hoy, Esteban, el emprendedor latinoamericano, te voy a hablar del emprendedor peruano, que es donde yo vivo. El peruano es muy emprendedor, pero se cae muy rápido, ¿sabes? Se cae muy rápido. Y en internet, en las redes sociales, hay muchísimas ofertas que pueden generar una gran confusión en el emprendedor, en esa sana intención de no ser empleado, en esa sana intención de decir voy a emprender mi propio camino. Y vuelvo otra vez a esto, ¿no? Digo, Germán, cuando inició el proceso de emprendimiento, buscaba sus referentes. Esteban, hoy, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de estar juntos, pero hay que hablarle al emprendedor latinoamericano sobre las fases del emprendimiento para que puedan hacerlo sostenible. Yo me enamoré de la palabra sostenible. No podemos emprender y caer, no se puede. Y hay muchísimas personas en internet que hablan de fracasos exitosos. O de que tienen un porcentaje en su recorrido de fracasos. Ahí me pregunta Germán, de tus empresas que montaste, ¿cuántas fracasaron? Y yo no tengo fracasos. Y no te lo digo desde la soberbia. Sí, claro. Te lo digo desde el método. Desde tu punto de vista. Desde el método. Entonces, ¿cuál es el método hoy que Esteban, un empresario sostenible, son esas 3, 4 cositas que le podemos decir a esa persona que está emprendiendo? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una sobreoferta con un mensaje, otra vez, desde mi perspectiva, no tengo la razón absoluta, con un mensaje hueco. Ahí está. Y un mensaje aspiracional, pero que no tiene fondo. ¿De parte de quién emprender es mejor que trabajar para alguien? Entonces, se ha vendido una idea de que o emprendes o eres un fracasado. Sin duda, ahí está incorrecto. Cosa que no es verdad. No es verdad. Hay para ciertas personas el emprendimiento y hay para ciertas personas el trabajar para alguien más. Ser cuerpo, digo yo. Ninguno es mejor que otro. Al final depende qué quieres. Y creo que desde ahí viene la falla, Germán. ¿Por qué hay tantos emprendimientos en Latinoamérica que se caen
y terminan por hacer que la gente se rinda, que al final te puedes caer en el proyecto, puedes fallar o no tener el resultado que quieres, pero tú no. Sin duda. Lo que no funcionó fue el proyecto, pero yo voy a seguir insistiendo. Y creo que la razón por la que se caen es porque no hay un propósito, Germán. El propósito es emprender, porque emprender está de moda, porque emprender es lo que me va a hacer cool y emprender es lo que me va a hacer ganar dinero. Sin embargo, y creo que voy a hacer referencia a mi primera pregunta de cómo empecé a emprender, yo tenía un propósito. Y la gente que conozco que tienen negocios sostenibles, como tú le llamas, tienen un propósito. Y jamás fue por el hecho de emprender por una moda. Yo te lo compartí, en mi caso fue por perseguir una calidad de vida que yo quería. A mí en su momento me di cuenta con el modelo que yo tuve, mas no quiere decir... El modelo es papá. El modelo que yo tuve como mi papá, que fue muy exitoso trabajando para alguien más, pero sacrificando, digamos, pues, su vida personal. Ese fue el modelo que yo tuve. Y con ese modelo yo dije, yo no quiero eso. Yo quiero que me vaya bien, pero quiero tener tiempo para hacer lo que yo quiera. No tener, porque mi papá me decía, es que mijito, me tengo que ir. Porque tengo que ir, y esa palabra, tengo, porque me están mandando para allá. Y yo decía, yo quiero eso, pero yo no quiero que me mande nadie. ¿Me explico? Sí, perfecto. Una de las preguntas que estaba en carpeta también era hablar de propósitos. Bien. ¿Para qué emprendo más allá del dinero? Así es. El dinero es fabuloso y lo hemos hablado, que el dinero tiene un poder enorme de resolver, es un medio muy, muy eficaz, pero cuando emprendiste, cuando mucho más joven aún, ¿cuál era ese propósito? ¿Ser como papá? No al 100%, yo quería ser libre. Ahí está. Yo quería tener libertad. Porque, de hecho, trabajé muy pocas veces para alguien más. Ok. Y lo hacía igual por la necesidad. Pero en la primera que yo junté capital y todo, yo quería montar mi empresa para ser libre. No sabía lo que hoy sé. Y además, jamás en esa época es que yo lo hubiese planeado estar donde hoy estoy. Más bien ha sido un conjunto de que siempre he sido una persona muy curiosa, Germán. Curiosa me refiero a que me gusta entender las cosas, que me gusta saber el para qué de las cosas. El poder de cuestionarse, ¿no? La curiosidad. La curiosidad. El querer entender, el preguntar y buscar las respuestas. Entonces, sobre la marcha, debido a las fallas que tuve, me daba la tarea de entender, a ver, ¿en qué fallé? ¿Por qué me equivoqué en y buscaba aprender? Me quedo con un mensaje resumido que es el éxito integral. Hablamos de negocios, hablamos de familia, hablamos de educación. Del propósito. Del propósito. Va de la mano con herramientas comerciales, valores, educación inicial. Claro. Y desarrollo personal. Sí. Porque tenemos muchas personas también, Esteban, que por ahí papá o mamá, bueno, tuvieron la necesidad de salir a trabajar y quizás no como tu papá, quizás ir a buscar la diaria. Así es. Ir a buscar la diaria y el chiquito, la chiquita están ahí y van pasando los años y así como tú te acuerdas de papá, yo me acuerdo del mío y esta persona del que estamos hablando también y crece en la carencia, en esta ausencia que se vuelve una necesidad y en esta necesidad está donde la persona se desafía a sí misma a desarrollarse. ¿Qué lugar crees tú que tiene en una mujer o en un hombre de 25 años con un pasado que quizás aún lo está sanando, pero que tiene ese deseo y esa ambición de ser libre en tiempo, en dinero? Todo. Yo creo que esa carencia es indispensable, Germán. Digamos que el punto de quiebre para mí fue justamente eso. Yo tenía, no me acuerdo si 17 o 18 años, cuando mi papá, cansado también no de sus hijos como tal, pero sí no cumplíamos al 100% lo que nos pedía. Él ya estaba separado de mi mamá desde que yo tenía 13 años y siempre fue muy responsable, siempre vio por nosotros y por mi mamá, hasta que dijo, son mayores de edad, me fallan en una y les quito la beca. Y lo cumplió. Y me las vi negras, porque en ese momento pues me tuve que hacer cargo de la familia, porque era cero dinero para nadie. Imagínate, estábamos acostumbrados a gastar de cierta manera acá y ahora ya no hay dinero. Y yo nada más veía a mi mamá sufrir, dolida por lo que había pasado,
Y yo lo que hice fue ponerme a trabajar. Y te digo, hubo un momento tan difícil en nuestra etapa que, ¿sabes cómo nos alimentábamos, Germán? Gracias a una tía que tenemos en Puebla que nos mandaba chiles chipotles resecos con tortilla de maíz. Eso fue lo que comimos no sé por cuánto tiempo. No teníamos absolutamente nada. Bueno, mamá era profesora de guitarra y nosotros en el año 2001 en Argentina tuvimos la peor crisis donde un presidente deja el gobierno yéndose en helicóptero, donde nos quedamos sin fondos, sin dinero como tal, y el país empezó a vivir de bonos, de bonos, y mamá tocaba la guitarra. Y nosotros comíamos gracias a la guitarra. Y hoy por hoy somos hombres que no nos podemos olvidar de esos momentos en referencia a nuestros padres, a nuestras madres, a esos tiempos de carencia. Y hoy por hoy tú y yo tenemos otra realidad. Sí. Tenemos otra realidad y la construimos. Claro. Y la construimos, porque a ti no te la regalaron, Así ni a es. mí me la regalaron, ¿sí? En un momento nos desafiamos y dijimos, bueno, esto no lo quiero para mí. Claro. Esto definitivamente Nunca más. no lo quiero para mí. Yo en un momento decía, hablando en confianza con gente, le digo, no sé exactamente para dónde voy, pero sé dónde no quiero estar. Claro, por supuesto. Te confieso algo que me pasó recientemente, Germán. Nos invitaron a la casa de alguien, no me acuerdo de quién. Cuando entro a la casa y volteo, te lo juro que me dieron ganas de llorar, Germán. Sin duda. Porque me acordé cuando yo vivía así. Y decía, no puede ser, o sea, ¿a qué me refiero? Las paredes, todas manchadas, mal pintadas, carcomidas, la cocina chiquitita cayéndose, las puertas caídas, rotas, o sea, decías, ¿cómo puedes? Y yo me acordaba, porque así estábamos. Yo hasta le decía a mi esposa, porque me notó que algo me pasó, fue como un flashback al pasado. Sí. Y dije, estoy seguro que si dejas comida afuera se te va a llenar de cucarachas como nos pasaba a nosotros. Teníamos nidos de ratones, era una cosa terrible. Pero bueno, y fue tanto como que me volví a acordar de esos momentos, Germán, y pasa lo que tú dices. Dice, eso es lo que no quiero. No solamente no lo quiero para mí, no lo quiero para nadie. Hoy por hoy estamos en este maravilloso lugar, con este hermoso escenario que podemos disfrutar, pero en el mundo emprendedor hay un pasado, un presente y un futuro. El futuro es incierto, vivimos en un constante presente, que el presente es para construir futuro. Es correcto. Por si llegamos. O por si nos vamos y qué dejamos. Entonces, en esto hay un pasado donde el común denominador de los emprendedores y empresarios no queremos vivir más, huimos emocionalmente de ahí. Hay un presente donde construimos y hay un futuro donde este futuro se relaciona con el tener. Yo pregono una filosofía que es ser, hacer, tener. El ser es esto, papá, mamá, las necesidades, las carencias. El hacer es construir fuentes de ingreso. Hablemos un poquito de hacer. ¿Cómo filtras las opciones de negocios que te puedan llegar? Ok, uno es los posibles participantes. Tiene que ser gente que vaya de acuerdo con lo que yo estoy buscando en primera instancia. ¿Qué tipo de negocio o no? No importa, para mí todos los negocios son iguales. Lo que es importante es quiénes van a estar involucrados en la empresa. Yo diría que ese sería el principal, Germán. Socios sí, socios no. Socios sí, cuando compartimos la misma visión y están las reglas claras desde el principio. Pese a que mis más grandes errores han sido con socios. Las pérdidas monetarias más fuertes que he tenido han sido con socios. Pero también ha sido, en algunos otros casos, los éxitos más grandes. Pero fue por no saber escoger al socio. Exacto. Y se debe escoger en valores por encima de las competencias. Por supuesto. Y el objetivo final. Que, por ejemplo, en otro caso que me tocó, la empresa que yo compré estaba prácticamente emproblemada económicamente, pero porque el dueño era un gastador empedernido.
O sea, utilizaba el dinero de la empresa y con lo que generaba la empresa ya no le alcanzaba para sus deudas. Entonces, cuando me plantea la opción, la persona me caía bien, te hablo de tiempo atrás. Sí, sí, sí. Y entonces yo vi una oportunidad. Dije, la persona sabe hacer su trabajo, el problema es administrativo. Le dije, ok, yo le entro, yo pago lo que esté pendiente, pero yo me encargo de la administración de la empresa. Y me dijo, va. Bueno, haz de cuenta que la última vez que me dijo que sí fue cuando le di el dinero. Porque ya después no quería soltar rienda de nada, quería controlar también el capital y fue un error. Y pues ahí hay dos opciones, que es como a mí me gusta. Te metes a pelear o das por aprendida la lección, aceptas la pérdida económica, aceptas la pérdida de tiempo y a lo que sigue, que fue finalmente lo que terminé haciendo. ¿Qué opinas de tercerizar servicios, como por ejemplo análisis de mercado y similares? Estoy a favor. Si las empresas lo saben, pues es mejor pagarle a un tercero que te ayude y lo resuelva el tema, por supuesto. Qué bueno esto de poder tener conceptos diferentes. Si a mí me hubieran preguntado socios sí, socios no, hubiera dicho socios no. Ok. Y sobre la segunda pregunta, yo soy de los que cree que hay que tener el control integral del negocio. Ok. Son posturas, ¿no? Son posturas. Pero porque no está peleado una cosa con la otra. No, por eso te hablaba de qué socio. Me explico, porque hay que... ¿Cuál es la regla? El socio para mí termina siendo un riesgo. Termina siendo un riesgo siempre y cuando no estén las cosas claras. Así es. Siempre es un riesgo potencial. Si el acuerdo inició mal, por ejemplo, ¿cuál es la regla entre los socios? Oye, vamos, tú y yo, nos conocemos, nos caemos bien, vemos fortalezas, vamos a asociarnos, 50 y 50. Ese es el primer error, Germán. ¿Por qué 50 y 50? ¿Porque somos amigos? ¿Porque vamos a poner la misma cantidad de dinero? No, espérame, cada quien tiene que tener la proporción 100% basados en el alcance y en lo que se va a hacer. Y es donde yo te he comentado, donde he acertado en sociedades es porque la persona está en el lugar que le corresponde. No porque el hecho de que va a poner capital igual que yo, va a tener derecho a la mitad. ¿Sí me explico? Sin duda. O no porque él va a operar y yo voy a poner el capital, tiene derecho a la mitad. Ahí es donde yo comparto contigo el tema del control. Sin duda. Yo necesito tener el control absoluto. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, y además por lo que yo he sabido hacer, yo sé hacer que el negocio funcione. Y yo sé hacer que el negocio no dependa de mí ni de ningún otro socio. Pero en el momento en que el sentido de propiedad, Germán, es lo que le da en la torre a los negocios. ¿A qué voy con el sentido de propiedad? Es mío también. Es mío ese restaurante, entonces yo quiero ir y decirle al chef que no me gustó. ¡No te metas! O sea, eres a veces socio, estás dueño. de más. Claro, o sea, ¿a qué vas? Oye, tenemos al chef, tenemos al jefe de meseros. Plantéaselo al gerente del restaurante. No, pero como es mío, yo le voy a decir porque no me gustó cómo trató a mi amigo. Y a eso es lo que le da en la torre. Y ahí está el punto. Y ahí hay un punto importantísimo. El emprendedor cuando inicia es un todero. Hace todo. Sí. Cocina, y cree lava, que lo sabe plancha, hace el delivery, cree que lo sabe todo, Así que es. tiene la última palabra. Que no necesita ayuda. Que no necesita ayuda, exacto. Y ahí está que el todero no prospera. Así es. ¿No? Entonces, hablemos de la toma de decisiones como cabeza de empresa y delegar funciones y responsabilidades. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, ahorita, por ejemplo, para mí es igual de sencillo que al principio. Tengo a mi gerente general y él se hace responsable. Él lo que tiene que presentar son resultados. Yo no me meto, ni me involucro, ni nada. Yo me entero de lo que me tengo que enterar. Pero eso ahorita, la gente puede decir, porque me lo han dicho, bueno, ahorita porque tienes al equipo. No. La primera vez que delegué fue igual. Me acuerdo que contraté a una persona y me aseguré de que entendiera el proceso que yo quería, me aseguré de que conociera lo que yo conozco y le di riendas sueltas. Oye, para eso lo traes. Para eso te traes a alguien que se supone que sabe. Pero sobre todo, para eso te traes a alguien que lo vas a remunerar para que haga su trabajo. Entonces, en mi caso particular, la clave ha sido que me he equivocado muchas veces, pero han sido más los aciertos, Germán, al dejarlos trabajar, que se hagan responsables de su área, con una correcta retroalimentación de mi parte, con una correcta rendición de cuentas hacia mí, no hay ningún problema. Se delega maravillosamente y la mayoría de la gente, Germán, que me ha tocado, le encanta trabajar en un ambiente donde me des el poder de tomar decisiones basado en la visión y los valores de la empresa,
porque se convierten no nada más en un colaborador más, sino esta es mi área y defiendo mi área porque yo decido. Y por supuesto darle el soporte porque se van a equivocar. Pero cuando se equivoquen, tenemos que darles la confianza de que lo vamos a resolver los dos. No lo voy a regañar porque se equivocó, ¿me explico? Para poder que un negocio crezca, sea próspero, hay que saber delegar, hay que saber contratar. Hay que contratar lento y despedir rápido. Así es, y estar preparado para tener un equipo de trabajo que va a tener ideas diferentes a las mías. Y ahí es donde yo te decía, y tú confirmaste que el emprendedor cree que lo sabe todo y que no necesita ayuda, y ese es un error. Porque hay gente que sus ideas son muy valiosas. ¿Por qué las mías tienen que ser las más valiosas? En el desempeño de esa área. Pero como yo quiero hacerlo como yo quiera y quiero decirle que lo hagan como yo, porque yo soy el patrón, porque yo soy el jefe, le damos solitos en la torre, Germán. Sin duda, en esa posición de poder absoluto se pierden una cantidad de oportunidades. Por supuesto. Una cantidad de oportunidades de recibir quizás propuestas, ofertas, ideas. Y de apartarte un lado para poderte enfocar en otras cosas y no resolver eso. Si hay algo muy interesante que tú pregonas desde ya un tiempo es pensar como dueño de empresa. Correcto. No le llamas empresario, no le llamas emprendedor, le llamas dueño de empresa. Así es. Y sostienes tu filosofía y no te mueves de ahí. No te mueves de ahí. Está correcto, sí. Está correcto. Hasta que me convenza de otra cosa. Está correcto, créeme que está correcto. Ahora, ¿qué tiene que tener ese dueño de empresa para poder disfrutar, gozarse? ¿Cuáles son esas habilidades, vamos a llamarle habilidades blandas, que tiene que tener? Yo creo que una principal es hambre, ambición. Que realmente haya una necesidad de trascender. Creo que ese es el principal ingrediente. Para mí la ambición es indispensable. El talento y la habilidad, cualquier otra, la puedes ir desarrollando. Puedes ser muy talentoso, pero no necesariamente vas a trascender. ¿Cuánta gente que tú conoces, Germán, o que conocen talentosísimas, tú dices, pero está desperdiciado ahí, porque les falta hambre? No me conformo con el resultado bueno que tuve hoy. Mañana voy por un resultado mejor. Nunca alcanza. Nunca lo alcanzas. Pero como lo vas viviendo y te vas dando cuenta que es posible, porque empezamos con hambre, yo creo que la gran mayoría de los que emprendemos. Sin duda. Pero un grupo de personas que empieza con el hambre, le ponen todo el entusiasmo y de repente no era el resultado que pensaban, les está costando más tiempo, dinero y esfuerzo y deciden decir que ya no tengo hambre. Y ahí hay otro punto que yo siempre le digo a mis colaboradores, que tu inteligencia sea más grande que el obstáculo. Okay. Digo, en el camino del emprendedor hablamos de un gerente de ventas, en esta pirámide empresarial, ¿no? Se traza un objetivo de producción, vamos a hablar en dólares, bueno, tenemos que facturar $10,000 y estar ahí reme. ¿Cómo un dueño de empresa siembra habilidades para que tu colaborador tenga la inteligencia sea más grande que el obstáculo? Okay. Digo, el emprendedor está todo el tiempo entre obstáculos, lamentablemente. Por eso digo yo, vuelvo al inicio, que es mejor proyectar, planificar y ejecutar sobre lo para evitar. Claro, de acuerdo. Pero para estas personas que están todo el tiempo corrigiendo, la pregunta es muchas veces se trazan objetivos en la empresa y no se logran. Okay. Se logra un 60, un 70% del objetivo trazado. Okay, bien. Y es un número normal en una empresa. De acuerdo. ¿Sí? Resulta ser que ese líder de producción, se llame de ventas, cae en una frustración. Y acá podemos hablar de liderazgo. Tú hablas de dueño de empresa y está correcto en delegar, constantemente delegar desde la gerencia general hasta todo. Todo. ¿Sí? Hasta el consejo. Todo, ¿sí? Llega un momento donde te tienes que arremangar y ser parte. Claro. Y ser parte. Y sentarte con tu colaborador y con tu gerente de ventas, con tu líder de ventas y explicarle cómo superar ese obstáculo. ¿Cuáles son tus herramientas para poder...? A las personas, digamos, a la gente le gusta trabajar en proyectos donde hay un propósito, donde son parte de algo y donde se sienten acobijados por alguien, que en este caso es la figura de liderazgo, que
con él voy a lograr mis propios objetivos. Entonces, sin duda. Algo que me ha gustado y que afortunadamente si algo he hecho bien, creo que es eso, el generar un ambiente y una atmósfera de trabajo donde la gente sabe y está convencida que colaborando en la empresa o en mis compañías, ellos van a lograrlo. Y la razón o las herramientas, yo creo que es una, Germán, que es el ejemplo. O sea, yo soy cuando hay un cambio, y te comentaba hace ratito de que si reinventamos el modelo, cuando hay un cambio propuesto por mí, yo soy el primero que está ahí a primera hora de la mañana. Yo soy el primero que está ahí en quedarse hasta que no terminemos de hacer el trabajo. O sea, yo soy la primera persona que está y ellos se dan cuenta. Y pasa todavía que hay gente que lo ve y sigue diciendo, sí, pero yo creo que era mejor como estábamos. Pero la verdad es que a mí no me importa lo que ellos piensen. El desafío de un peldaño más. Exacto, claro, yo digo, yo sí quiero llegar a ese resultado, yo sí estoy convencido que si evolucionamos vamos a lograr trascender. Por lo tanto, la gente que siga involucrada en esta empresa tiene que tener esa visión. Si no tienes esa visión y prefieres ya tirar la toalla, pues te agradecemos el tiempo que estuviste con nosotros. Y se atrae a personas que sí quieren, y la gran mayoría quiere, pero les falta el empuje con el ejemplo, no con la orden. No es lo mismo decir, pues vamos a reinventarnos y ahora vas a hacer esto y te vas a quedar hasta las 6. No, te pongo un ejemplo. Cuando estábamos en proceso de expansión, el que quería expandir la empresa era yo. No era mi equipo de trabajo. Claro, mi equipo, claro que quería y decía, sí, me gustaría, pero en el momento que yo les dijera, Germán, el martes sales en el vuelo de las 5:50 de la mañana a Ciudad de México y el miércoles ese mismo horario a Guadalajara y el miércoles se me va a echar para atrás. Claro. Entonces yo no tuve que ni compartirlo. Lo que hice fue yo voy en el primer vuelo de la mañana. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando ellos tengan que volar se vayan en el primer vuelo de la mañana. El mejor adepto del líder es el ejemplo. El ejemplo, la congruencia. La congruencia. La integridad. Que saben que lo que dices es con lo que piensas y que porque eso les brinda tranquilidad al equipo. Perfecto. Que es otra cosa que nunca planeé. Digo, la verdad es que no es que yo haya pensado eso desde el principio. Me quedo con que el liderazgo tiene que ser congruente, tiene que ser un ejemplo, y nos quedaban estas 3 tips para los emprendedores. Para el emprendedor. Sigo pensando que el más importante, Germán, es el propósito por el cual emprender. Si no hay un propósito, simplemente es quiero emprender porque quiero tener una empresa, porque quiero saber qué se siente. Estoy dramatizando. El propósito del para qué se emprende, no el por qué, el para qué estás emprendiendo es la clave. De hecho, yo me atrevería a invitar, si alguien nos está escuchando, que está en proceso de emprender, trae la idea y ya consiguió el capital, pero no logra responder el para qué lo estás haciendo. Si tu respuesta es para ganar dinero, vuélvete a preguntar, ¿y para qué quieres el dinero? Y si tu respuesta es pues para invertir en otros proyectos, vuélvete a preguntar, ¿para qué quieres invertir en otros proyectos? Y si la respuesta es, pues Esteban, para ganar más dinero, vuélvetelo a preguntar. Porque después de preguntar y preguntar, Germán, que es como me ha pasado a mí, la gente te va a decir, y seguramente tú también, porque quiero calidad de vida. Ah, perfecto. Cuando tú mismo llegues al punto de que porque quieres una mejor calidad de vida, todavía no emprendas. Pregúntate, ¿qué es para ti calidad de vida? ¿Qué harías? ¿Qué harías si tuvieras hoy todo el dinero y todo el tiempo del mundo? Y si eres como la gran mayoría de los emprendedores, no tienen idea, porque nunca se lo han preguntado. Entonces, de ahí viene el problema del propósito. Y si no ocurre, con todo y incubadoras y aceleradoras de negocio que han terminado por ser un fracaso, no porque el proyecto sea malo, sino porque aceptas a todo aquel que quiere emprender con una idea, y para emprender no es lo más importante la idea. Lo más importante es el para qué estoy emprendiendo. La gente emprende en su gran mayoría en la búsqueda de dinero, y ahí es donde caen. Y hablábamos al principio de que se emprende y se cae porque estamos faltos de un para qué y de un propósito. Me interesa mucho este perfil que se cuestiona, que pregunta y repregunta y hasta poder llegar a la raíz. Hasta llegar a la raíz. En un caso, Germán, discúlpame, una persona me dijo, Esteban, porque no quiero que mis padres sigan como viven al día de hoy. Y yo quiero tener éxito con mi proyecto para poder ayudar a mis papás por todo lo que hicieron por mí y que ellos no vuelvan a batallar. Bueno, ese es el para qué de esa persona. Sin duda. Esa persona, te aseguro, que lo va a hacer. Me explico, porque hay algo más allá del hecho de tener mi propio negocio. Que eso no nos motiva a nadie. Porque el dinero también se vuelve vacío sin un para qué. Por supuesto. No ganas más si no necesitas más. Hablamos de ser, hablamos de el pasado, las carencias, compartimos, hablamos de hacer
Y ahora nos toca hablar, ya para ir terminando, de tener. Claro. De tener. Porque llega un momento donde muchísimos emprendedores de Latinoamérica consiguen el éxito de manera integral. Es lo que se pregona. Yo pregono que puedan sanar su pasado, que cuando miren para atrás 10, 12, 15, 20 años no duela, que puedan tener un presente constructivo y en la relación en el tener. ¿Qué significa el dinero para Esteban de Gives? Uy, es seguridad, disfrute, salud, muchas cosas. Para mí el dinero juega un rol importante en lo que yo quiero, porque quiero tener muchas cosas, Germán. Y para mí el tener y el ser van totalmente de la mano. Tengo lo que me merezco, tengo por lo que lucho, tengo por lo que busco. Por lo tanto, necesito capital. Si yo quiero seguir apoyando buenas causas o apoyando cosas que de repente me gusta apoyar, necesito capital. Si yo quiero asegurar tener salud, necesito capital. El dinero juega un papel muy importante en mí porque tengo claro el para qué lo quiero. No es por el hecho de tener una cuenta con mucho dinero. Hace unos días compartía en un vivo un video de un jugador de fútbol y es un claro ejemplo. Hay jugadores de fútbol que tienen muchas habilidades con las piernas, pero tienen una gran ignorancia y de repente viene la millonada. Viene la millonada y esa millonada y esa torta de plata, decimos en Argentina, que termina siendo una fuente de involución. Sí. Yo pregono, y esto te quiero contar, de que es importantísimo sanar el pasado porque cuando venga a tener, se va a ir por esos huecos que no están sanos de nuestra vida. Es importantísimo esto que cierras donde dice, tengo lo que me merezco. La gente hoy por hoy, Esteban, no sabe lo que se merece. Probablemente. No sabe lo que se merece, no sabe lo que vale. No se da permiso. No se da permisos y están en un sinsentido. Esteban, es un placer haber podido compartir esta entrevista contigo, muy enriquecedora. Te damos las gracias una vez más. Y bueno, vamos a disfrutar y a seguir conociendo Monterrey. Y una vez más, agradecido de todo corazón. No, hombre, Germán, encantado. Hasta aquí, hasta mi tierra. Ya nos tocará, ya que te visite por allá, por la tuya. Sí, sin bueno, duda. Por la segunda. Tu segundo las. Yo soy dos banderas. Bueno. Perú, Argentina. Tu segundo pasaporte. Mi segundo pasaporte. A ti, que nos acompañas, también te doy las gracias. Y recuerda poder aplicar todas estas herramientas que te estamos compartiendo. Y por sobre todas las cosas, recuerda que tú y yo tenemos muchas bocas que callar.